Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, la historia que te voy a contar hoy habla de odio, habla de mentira, habla de rivalidad y todo eso terminó en una tragedia. Ya te cuento. Mike Houghton nunca ocultó su odio hacia los alemanes y también era muy conocida la gran rivalidad que había entre alemanes e ingleses, Mercedes-Benz y Jaguar. Para la edición de 1955 las marcas más importantes eran Ferrari, Mercedes y Jaguar. Jaguar tenía un adelanto tecnológico que para muchos fue el gran causante del accidente, los frenos a disco a las 4 ruedas. La tragedia de Le Mans de 1955 se estima que fue motivada por el aparente odio y rivalidad que tenían las escuderías alemanas y británicas. La estrella de los ingleses era el rubio patriota de 26 años llamado Mike Houghton, que odiaba por encima de todas las cosas a los alemanes. El joven inglés no ocultaba su furia y cada vez que podía lo hacía público. En vista, Houghton era vehemente, como solían decir por entonces, de conducción temeraria. Su principal desafío era ganarle a Mercedes-Benz. Tendrán que pasar muchos años para que Stirling Moss reconociera en público la culpabilidad de su compatriota. Si Mike Houghton hubiera sacado el pie del acelerador, nada malo habría pasado. La Segunda Guerra Mundial ha quedado marcada como uno de los conflictos más destructivos en la historia del mundo. Aunque ya habían pasado 10 años de la finalización del conflicto bélico, el odio y el rencor aún persistían. Con el deporte intentaban volver a incluir a las naciones que alguna vez habían estado enfrentadas, pero el dolor aún estaba vivo. En los anales de la historia del automovilismo, el accidente ocurrido en las 24 horas de Le Mans de 1955 figura como el más trágico de todos los tiempos. Se le culpa al piloto inglés de haber hecho una maniobra imprudente por no querer ser superado por el propio Juan Manuel Fangio, aun sabiendo que tenía que parar en el box. Quien se llevó la peor parte fue el piloto francés, Pierre Lebel. Pierre Lebel. Su nombre completo es el que aparece aquí abajo. Pierre Lebel era el seudónimo que usaba este francés para correr en la Fórmula 1 y después en Le Mans, carrera que le apasionaba. Si bien no tuvo mayores logros, se dice que en 1952, a bordo de un Talbot, casi gana la carrera, pero hubiera sido épico si lo hubiera hecho porque la corrió él solo.
Dicen que cansado, totalmente gastado físicamente, cometió un error y terminó rompiendo su Talbot, sin otra que abandonar la prueba. Por ese motivo, dicen que Mercedes-Benz se fijó en este francés porque era un gran conocedor del circuito de la Sarthe. Según Alfred Neubauer, por entonces director del equipo de Mercedes-Benz, este francés era un piloto prolijo y que le tenía fe de que por lo menos pudiera terminar la carrera. Fue el mismísimo biógrafo de Mike Houghton, Chris Nixon, quien afirmó que el piloto inglés desató la tragedia. Se bajó del auto y se dirigió a su motorhome, exclamando: «Fue mi culpa, fue mi culpa». El industrial británico, que tiempo después tendrá un equipo de Fórmula 1, nos referimos a Rod Walker, le dio a Mike Houghton de beber brandy y escuchó exclamar al piloto, bastante afligido: «Fue mi culpa, fue mi culpa. Quería que Fangio no me pasara». Una hora después del accidente, Houghton seguía sintiéndose culpable. Fue cuando Umberto Maggioli, piloto de Ferrari, fue a ver al inglés. Maggioli, junto a representantes de Jaguar, hicieron cambiar de opinión al piloto inglés, puesto que fuera del motorhome lo esperaba la policía para tomarle declaración. Fue allí que, para desviar la atención sobre el piloto inglés, culparon a Pierre Lebel. «Es un hombre grande, tiene 50 años», decían. «¿Cómo va a manejar semejante auto?», refiriéndose al Mercedes-Benz 300 SLR. El ritmo frenético que impusieron Houghton y Fangio en el arranque de la carrera era tal que el promedio de las primeras horas fue de más de 200 kilómetros por hora. Houghton estaba endemoniado, quería ganarle a Fangio y a los alemanes. La carrera continuó tal como si nada y el piloto británico seguía acelerando. La decisión de Mercedes-Benz de retirarse de la prueba fue propuesta por John Fitz, compañero de equipo de Lebel. Arthur Kessler, director de Relaciones Públicas del equipo alemán, se apersonó en el box de Jaguar para informar que el equipo alemán dejaba la prueba y sugiriendo que ellos también, pero recibieron un no rotundo. Ni Jaguar ni el piloto inglés Mike Houghton somos responsables del accidente. Como resultado final, el piloto inglés terminará ganando dicha carrera. Aquel 11 de junio del 55, las 24 horas de Le Mans se convirtieron en un espectáculo del horror. Decenas de muertos y heridos deambulando por la pista, mientras en el medio del caos los pilotos seguían corriendo a la caza de un buen resultado. Aunque la justicia francesa no encontró culpables y muchos hicieron silencio, el odio y la rivalidad de un hombre provocó la tragedia más grande y terrible que el mundo del deporte motor conoció. Tal vez el destino hizo de las suyas aquel 22 de enero de 1959, cuando Houghton, sobre su Jaguar, intentó no ser sobrepasado por un Mercedes-Benz en la ruta. Todo terminó con un despiste que le costaría la vida al primer campeón inglés de la Fórmula 1.